¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En este último sermón del año, el título del sermón es el mismo de la semana pasada. El Verbo se hizo carne. Esta es la segunda parte. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18, es la lectura. Las hermanas que estuvieron leyendo hoy me dejaron justo acá en la lectura, así que va a ser la continuación de este texto el que vamos a exponer hoy. Dice la palabra del Señor: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Durante el sermón pasado, ¿se acuerdan? Comentaba que el apóstol Juan buscaba por medio de sus escritos, un poco con el Evangelio y un poco más con la epístola, con la primera epístola de Juan, defender la doctrina de la encarnación de Cristo ante los ataques de falsos maestros. La historia nos cuenta de uno de estos falsos maestros, identifica con nombre. El nombre de uno de estos falsos maestros era Cerinto. Cerinto era un falso maestro que estaba en la época del apóstol Juan, al final de su vida, cuando él está escribiendo lo que escribe el Evangelio, las epístolas de Juan y el Apocalipsis. Este hombre Cerinto enseñaba falsamente que Dios realmente no se había encarnado en un hombre como Jesús, ya que para él que Dios se hiciera completamente hombre era imposible, no podía ser 100% Dios, sino que más bien para él Jesús era o un fantasma o una aparición, o bien podría haber pasado que el Espíritu de Cristo, del Cristo divino, entró en el cuerpo humano de Jesús luego de su bautismo y que salió de él antes de la cruz. Esto es lo que este hombre afirmaba. Esta enseñanza, que es realmente horrorosa, niega la encarnación. Pero al negarla también implica rechazar el sacrificio de Cristo y obviamente su resurrección. Ante estas afirmaciones, el apóstol llama a Cerinto y a otros falsos maestros como él de una misma manera. Les llama anticristos. Si comparamos 1 Juan capítulo 2, 18 con capítulo 4, versículos 2 y 3, vemos cómo habla de ellos. En 1 Juan 2, 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En esto, después en Juan 4, 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, por ejemplo Cerinto, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el momento que Juan escribe esto, en la primera epístola de Juan, Cerinto estaba enseñando esta falsa enseñanza. Por eso él dice: ahora está pasando esto. Podemos ver entonces entre estos dos textos la conexión entre que había anticristos en la época de Juan y que él los consideraba de esta manera porque
enseñaban que Jesús no era el Verbo hecho carne. Tan horrorizado estaba Juan de Cerinto y de sus malas enseñanzas, que un historiador que escribe sobre la época, que se llamaba Eusebio, nos dice lo siguiente. Les voy a leer para poder citarlo bien. Dice: el apóstol Juan entró una vez a unos baños públicos, pero al comprobar que este hombre, Cerinto, estaba ahí, sale de un salto del baño y huye, sin soportar estar con él bajo el mismo techo. Y exhortó a los que estaban con él a que hicieran lo mismo, diciéndoles: huyamos, no sea que los baños se vengan abajo, en tanto que Cerinto, el enemigo de la verdad, esté adentro. Que el juicio de Dios no caiga con este hombre enemigo de la verdad, mientras nosotros estamos ahí en el baño. Escapemos, muchachos. Se lo tomaba muy en serio el apóstol de la falsa enseñanza. Ahora, aunque nos parece asombrar, no tendría que llamarnos demasiado la atención, hermanos, ya que, como sabemos, una y otra vez se han levantado hombres queriendo tomar en poca importancia a Cristo y a su obra de salvación. Asimismo, podemos notar en fechas especiales, por ejemplo, con la Navidad que pasó, que muchas veces los medios de comunicación o hasta las propagandas prefieren utilizar la idea de una Navidad, pero sin Jesús. Te muestran como la cena navideña, te muestran muchas cosas de Navidad, pero nunca muestran a Jesús. En cambio, hay otros que, por ejemplo, sí se acuerdan. Hay mucha gente que el 24, el 25, fin de año, le gusta recordar a Jesús, y ahí el 8 de diciembre ya arman su arbolito de Navidad y ponen el pesebre, ¿no? Ahí. Y bueno, ellos quieren recordar el 24, el 25 y se dicen Feliz Navidad. Y les parece lindo recordar el nacimiento de Jesús. Pero lamentablemente para esas personas, cuando llega el 26 de diciembre, ya siguen viviendo su vida como si Jesús no hubiera nunca nacido, como si nunca hubiera venido. Hasta el 25 se acuerdan de Jesús, pero ya el 26 se olvidan de Jesús. Es como si nunca hubiera venido. Pero Cristo vino y va a venir de vuelta. Lo que el texto hoy nos declara con firmeza es que Cristo no fue solamente un hombre bueno que vivió hace 2000 años atrás. No nos está diciendo que fue un maestro sabio que dijo cosas muy profundas respecto a la vida, sino que lo que el texto que estamos leyendo nos está diciendo que Cristo es el Verbo de Dios, el Dios que se hizo hombre, que Él es el centro de toda la historia y que su venida al mundo fue parte principal del plan de salvación que Dios estableció desde la eternidad. Juan, siendo un testigo presencial, nos viene contando, ¿se acuerdan del sermón anterior? La gloria del Verbo que se manifestó, que hoy leímos en el último texto, vimos su gloria. Él cuenta y da testimonio. Pero hoy vamos a ver que menciona a otros testigos. ¿Para qué? Para que de esta forma pueda tomar más refuerzo el testimonio de él, diciendo, no solamente yo vi su gloria, otros también contaron sobre él, sobre el Señor. Pero también, ¿se acuerdan que yo dije que todos estos pasajes del versículo 1 hasta el versículo 18 es todo una introducción al Evangelio de él? Bueno, en lo que vaya finalizando de los textos que vamos a ver, da una razón más para creer sobre que es importante la encarnación. Si su testimonio no fuera cierto, toda nuestra fe sería vana, ya que la ley seguiría condenándonos por nuestros pecados. Y como dice en otro lugar el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Ya que aparte seguiríamos en la oscuridad sin la certeza de saber quién es realmente Dios. Por lo que entonces esta segunda parte, hermano, busca llenarte de confianza en saber que Cristo nos revela a Dios y que por medio de su obra redentora nos ha permitido que al creer en Él recibamos la vida eterna y el perdón por nuestros pecados. El tema de hoy entonces es el mismo del sermón pasado, la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios,
es una verdad central en la historia de la redención. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, el texto nos da 3 motivos, del cual la semana pasada vimos el primero, y que hoy, para finalizar, veremos el segundo motivo y el tercero. El primero de los motivos de hoy lo tenemos en el versículo 15 y 16. Lo leemos de vuelta. Dice: Juan dio testimonio de él. Mantenga su Biblia abierta y lea conmigo. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El primero de los motivos de hoy es que podemos saber de la importancia de la encarnación de Jesús por las declaraciones testimoniales que tenemos. Luego de expresar entonces respecto a la identidad de Jesús como el Verbo hecho carne, el texto va a continuar dándonos más evidencia. Y justamente el texto nos está marcando de que después de decirnos que en todo lo que el Señor hizo revelaba la gloria divina, ahora agrega que hubo varios testigos que pueden dar fe, que puedan dar testimonio de quién era Jesús. Y el primer testigo que nos aparece aquí es en el versículo 15, dice Juan. ¿De qué Juan está hablando acá? ¿Del apóstol Juan? No, sino de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el testigo al cual trae, ¿no? Acuérdense que él está hablando desde el final, ya cuando ha pasado muchos años, y el apóstol define traer a Juan al banquillo de los testigos y va a dar el testimonio de Juan el Bautista. Podemos, si les parece bien, recordar un poquito sobre la historia de Juan el Bautista, sobre este siervo de Dios, para ver realmente quién era este hombre. Seguramente lo has leído más de una vez, pero está bueno que lo podamos repasar. Podemos ver que fue escogido por Dios para preparar el camino del Mesías. Eso nos dice Isaías capítulo 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. También podemos saber que muchos años antes de su aparición, el ministerio que él desarrolló había sido profetizado. 400 y pico años antes, Malaquías habló sobre él. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¡Wow! Jehová el Señor dice: voy a enviar mi mensajero, el cual va a preparar el camino delante de mí. Y también sabemos por la Biblia que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu estando aún dentro del vientre de su madre. Eso nos dice Lucas capítulo 1, versículo 15. Hablando de Juan el Bautista, dice: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Wow! Respecto ahora a su labor, a su ministerio, a su servicio para el Señor, podemos ver por el texto bíblico que fue de mucha relevancia e importancia y afectó grande manera en su época. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así: y salía a él, ¿a quién? A Juan el Bautista, salía a él Jerusalén, o sea, está hablando de un montón de gente de Jerusalén, y ¿qué más? Y toda Judea, o sea, un gran número de gente, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y el versículo 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente escuchaba a Juan el Bautista y se arrepentían. Y ese arrepentimiento era una confesión pública de reconocer lo que Juan les estaba diciendo. El mismo Señor Jesús dijo respecto al Bautista que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que él. Eso nos dice Lucas 7:28. Así que no estamos hablando de cualquier testigo. Estamos hablando de el testigo. Si era importante el testimonio del apóstol Juan, qué importante también que era el testimonio de Juan el Bautista.
Y entonces, ahora viendo lo importante, creo que por eso el apóstol Juan lo remarca. Él dijo primero sobre su testimonio, pero dice, ¿qué testimonio puedo traer ahora para demostrar que Cristo, que Jesús es el verbo de Dios que se hizo carne? Bueno, Juan el Bautista. Nadie mejor que él nos va a poder decir y dar testimonio. Y podemos ver justamente aquí el testimonio de Juan el Bautista respecto a Jesús justamente. Y fíjense lo que dice es impresionante. Dice Juan, obviamente el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, hablando de Jesús, es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque más adelante va a seguir el apóstol Juan explayándose sobre el ministerio de Juan y sobre cosas que él enseñó, en este versículo 15 nos da un resumen sobre cuál era el mensaje central de Juan el Bautista. Y dice, y está bueno observar, que ese mensaje central lo decía de una manera especial. ¿Qué dice ahí? Juan dio testimonio de él, ¿y qué dice? Clamó diciendo. La palabra en el original es gritar a una gran voz. Lo que Juan gritaba a gran voz, con toda su fuerza, era que Jesús era Dios. Ese es el mensaje central que Juan el Bautista daba. Y lo gritaba, y lo decía fuertemente para que la gente lo podía escuchar. ¿Cómo podemos saber eso por nuestro texto? Bueno, por un lado, por el relato de los evangelios, sabemos que la madre de Juan el Bautista se llamaba Elizabeth. Ella había quedado embarazada aproximadamente 6 meses antes de que María concibiera del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el anuncio del ángel, en el pasaje que el ángel habla con María. Lucas capítulo 1, versículo 36, dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Elizabeth era una mujer que no podía tener hijos, pero por un milagro de Dios, ella queda embarazada de su esposo Zacarías, y el hijo que tiene es Juan el Bautista. Entonces, de acuerdo a esta referencia, y sabiendo María, enterándose ahí por el ángel de que ella iba a concebir en ese momento del Espíritu Santo, entendemos que la diferencia entre el nacimiento del Señor y de Juan el Bautista eran 6 meses aproximadamente de diferencia. Por eso es que lo que primero dice en nuestro texto es que él dice, el que viene después de mí. ¿Por qué dice el que viene después de mí? Porque nace 6 meses después que el Señor. Cuando el Señor aparece en escena, ya el ministerio de Juan el Bautista se estaba desarrollando. Entonces es la idea de que él dice, el que viene, el que estoy hablando, del que doy testimonio, el que viene después de mí, ahora dice algo más, es antes que yo. O sea, dando a entender primero de que vino después de él, ahora dice algo que es muy fuerte, que explica mejor quién es Jesús. Él dice algo así, aunque vino después que yo, él es desde antes que yo exista porque es primero que yo. Lo que Juan el Bautista como un profeta es mandado a decir de parte de Dios en esta testimonio son 2 cosas terribles. En primer lugar, lo que dice es que Jesús es eterno. Que ese a quien está señalando, este Jesús, el carpintero de Nazaret, es eterno. De ahí la referencia a primero que yo. ¿Estás leyendo ahí el texto? Fíjate que dice primero que yo. En griego la palabra es protos. O sea, alguien que estaba antes que todo. Él es eterno, lo que está diciendo. Pero en segundo lugar, lo que Juan el Bautista está diciendo es que Jesús es superior en rango que él. Eso lo vemos en que diga ahí, es antes de mí, es antes que él. Que en griego es la palabra emprostén. Esta idea de antes que él está hablando de una idea de superioridad. Él es eterno y él es totalmente superior a mí.
Por lo tanto, el testimonio que Juan nos está dando, ¿qué es? Que Jesús es Dios, por un lado, lo está dando el testimonio porque comparte con el Padre el atributo, ¿cuál? De ser eterno. Pero también testificó el Bautista que Jesús tenía un honor y una posición más alta que la de él, y que de ninguna manera se podía comparar. Por eso, más adelante dice, no siquiera soy digno de desatar la correa de su zapato. En dignidad y en honor no se compara a él a mí. Y lo está diciendo alguien al cual les dije que venían de Jerusalén, de toda la provincia, pero él dice, él es más grande que yo. Por eso es que más adelante en nuestro texto él va a decir esto. Él va a decir respecto, él lo ve al Señor Jesús y ¿qué dice? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él luego va a decir, él es eterno y es superior a mí. Nuevamente va a decir lo mismo. ¿Cómo lo vemos? En Juan capítulo 1, versículo 29 y 30. Fíjate que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel, vuelvo a repetir, de quien yo dije, después de mí viene un varón, viene un hombre, el Dios hecho hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ve? Utiliza las dos mismas palabras, protos y emprostén, para decir, Él es eterno y Él es totalmente superior a mí. Si hacemos un alto en esta verdad, hermano, que creo que es importante, podemos ver la evidencia clara de cómo se relaciona el testimonio de Juan el Bautista con lo que el texto nos quiere decir respecto a la importancia de la venida del Hijo de Dios al mundo en el plan de redención divino. El testimonio que nos da aquí el texto nos muestra la prominencia, lo grande, lo superior de la obra de Cristo por sobre la de Juan el Bautista. Es como que con su testimonio Juan el Bautista estuviera diciendo algo así. Mi ministerio puede llegar a ser un poco tal vez importante acá en mi tiempo, pero el del Cordero es de un valor infinitamente superior, ya que trasciende de nuestra época. Yo todavía no existía y Él ya estaba obrando. Yo formo parte, decía Juan el Bautista, de un trozo de la historia. Él es la historia. Con mi servicio colaboro con el plan de redención divino, pero Él es el Redentor divino. Es como si Juan el Bautista se parara en ese momento de la historia y repasando la historia del plan de Dios, empezara a recordar y empezar a contemplar que en cada punto importante del plan de Dios, ahí estuvo el Señor, ahí estuvo el Cordero como un actor principal. Como una figura que es preponderante en toda la historia. En la creación del universo, el Verbo estuvo presente. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí estaba el Verbo, creándolo todo. Cuando el hombre fue creado, ahí también estuvo Él. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos. El Padre hablando con el Padre, con el Verbo que estaba con Dios. ¿Se acuerdan que dije? Estaban cerquita uno al otro, hablando y diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En la caída, Cristo fue la simiente de la mujer que Dios prometió que aplastaría a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer que está hablando es Cristo.
Fue Cristo quien habló con Abraham y le prometió un hijo y con él una descendencia. Génesis capítulo 18, versículo 10, nos habla de este varón que se presentó delante de Abraham, a cual Abraham adora. No era un ángel, era el ángel de Jehová, era Cristo el Señor, que estaba en ese lugar y él le adora y le dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba lo que estaba diciendo. Ese hijo del cual sería la descendencia del pueblo de Dios. ¿Quién da la noticia? El Señor. ¿Quién crea todo? El Señor. ¿Quién crea al ser humano? El Señor. ¿Cuál es la simiente prometida a la mujer que nos salvaría? El Señor. ¿Querés más? Cuando Josué se preparaba para entrar a la tierra prometida, momento importantísimo, la primera batalla era la más importante de toda contra la ciudad imposible de entrar como Jericó, y Josué está ahí diciendo, ¿cómo voy a hacer? Y ahí, ¿quién aparece? El Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, lo adoró. ¿Y qué le dice ahora que sabe quién es? ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice Adonai? ¿Qué dice? ¿Qué está reconociendo? Que es Dios que está ahí. Y el príncipe del ejército de Jehová, el Señor, responde a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Sería el Señor que se nos había anticipado ya en Salmo, el salmista en Salmo 110, sería el Señor quien se levantaría como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, refiriéndose al Señor, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, anticipando la obra de Cristo como el nuevo sumo sacerdote que se iba a levantar. Era Jesús, el siervo de Dios que daría su vida por los pecados de su pueblo. En Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Ven? Como que Juan se para y va viendo momento tras momento. Hay un montón de momentos más, pero intenté marcarte algunos, pero pienso y decir, ahí estaba Él, ahí estaba Él, ahí estaba Él. En todo estuvo Él. Por eso es superior a mí. Por eso era antes que yo. Por eso yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. El testimonio de Juan el Bautista se centraba en exaltar al Señor por sobre todo. En el tiempo cuando el apóstol escribe ya su evangelio, ya Juan el Bautista había muerto. ¿Se acuerdan que Herodes lo decapitó? Pero todavía quedaban personas que lamentablemente todavía era como una secta que seguían a Juan el Bautista, como que lo adoraban a Juan el Bautista. En la época cuando el apóstol Juan escribe esto. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable porque esta gente no entendió lo que Juan el Bautista les quiso decir una y otra vez. ¿Qué fue lo que él le dijo constantemente? Entiendan que es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice él es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe? Porque en un sentido está diciendo, si la historia se encargó siempre de exaltar a Cristo, ¿cómo yo haría algo diferente? Si toda la historia de la redención exalta y levanta todo el tiempo a Cristo Jesús, ¿cómo yo habría de exaltarme a mí mismo? ¿Cómo podría Juan haberse exaltado a él mismo? Pero la pregunta podría trasladarse a nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros cometer ese mismo error de exaltarnos a nosotros mismos? Pero luego de ver semejante testimonio, es precioso pensarlo, ¿no? El apóstol prosigue en el siguiente texto
dando otro testimonio de muchos otros que pueden atestiguar de la obra del Señor. Versículo 16, que dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Podemos poner dentro de este grupo, por un lado, a todos los que disfrutaron del Señor y de su ministerio terrenal. O sea, los apóstoles, las personas que sanó, aquellos que escucharon sus enseñanzas, fueron todos testigos de la plenitud de Cristo, o sea, de las bendiciones de Dios mismo. Cada hecho milagroso, hermano, cada parábola que usó, cada consejo que dio, cada obra que Jesús hizo en la tierra fue gracia sobre gracia. Fueron todos actos de gracia. Ninguno de esas personas de aquel tiempo merecía eso. Por eso Juan dice, fue gracia tras gracia, tras gracia, tras gracia. Por eso es que el apóstol entonces testifica y dice, solo fue gracia sobre gracia. Gracia una y otra vez. Todo por gracia. Desde el momento de su venida al mundo, de su concepción en la Virgen María, hasta el momento de su muerte en la cruz, fue todo el tiempo gracia, gracia, gracia. La gracia de Dios por medio del Verbo que se hizo carne fue derramada en la humanidad como un manantial de ríos. Y lo podemos comprobar con claridad por los testimonios de aquellos que estuvieron. Otro que nos podría hablar un testimonio, ¿quién es? El apóstol Pedro. Ahí tenemos otro testimonio de personas que disfrutaron de esta gracia sobre gracia. Segunda de Pedro 1, 16, 18, Pedro da un testimonio, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, nuestro testimonio no es un invento, no es algo de imaginación, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El término acá utiliza es como viendo a un Dios. Ese es el término que utiliza acá. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro se está relatando aquí la experiencia de la transfiguración, la misma que tuvo el apóstol Juan. No fue un invento, lo vimos. La voz del cielo vino, su cuerpo resplandeció. Fue algo de un momento. No lo dijo acá, pero lo vemos en el texto. Dije un montón de pavadas en ese momento. Pedro dice, hagamos una enramada y quedémonos acá un rato, ¿no? Un montón de cosas porque estaba... que no entendía, fascinado por la gloria del Cristo transfigurado. Entonces da testimonio. Toda esta gente dio testimonio. Pero hermanos, seamos también justos y seamos sinceros. Cada creyente también es testigo de esta misma gracia. Podríamos decir que en nuestro texto del versículo 16, el cual dice, de su plenitud tomamos todos, podríamos incluirnos nosotros también. Gracia que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Gracia que te llamó. Gracia que te justificó. Gracia que hoy te sostiene y que te va a sostener hasta el fin. Gracia que un día te va a glorificar. Y por la cual vas a escuchar, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, y por gracia sobre mucho te pondré. Gracia sobre gracia. Todo esto me lleva a pensar, ¿estás disfrutando de esta maravillosa gracia la cual se derramó en tu vida?
¿Se acuerdan el himno viejo? Maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Esa gracia la estás disfrutando, hermano. O muchas veces preferís deleitarte en los placeres temporales del mundo, despreciando esa gracia hermosa. O vas a poner en tu vida primeramente el orgullo de tus logros, de tu exaltación personal. O vas a tomar el ejemplo de Juan el Bautista, prefiriendo valorar la gracia, exaltando al Señor por sobre todas las cosas. ¿Qué vas a hacer, hermano? El último de los motivos, de las razones, lo tenemos en el versículo 17 y 18. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El último de los motivos por el cual podemos saber lo importante que es la encarnación dentro del plan de redención es por los efectos impresionantes que da, por los frutos que nos da. Y aunque seguramente se pueden mencionar un montón de efectos más, resultados de la venida de Cristo al mundo, aquí el apóstol define dar dos. Podría haber dado muchos más. Y seguramente vos vas a conocer muchos más, pero aquí él define dar dos. El primero es el que menciona a continuación, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida de Cristo al mundo logró darle a la humanidad lo que la ley de Dios no podía hacer. La ley que Moisés le dio al pueblo de Israel revelaba el carácter justo y santo de Dios. No era mala la ley. La palabra dice que los mandamientos que contenía eran santos, justos y buenos. Hace un tiempo atrás Isa nos daba en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, no era mala. En el versículo 12 dice, de manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley era buena, pero la ley por sí sola no podía salvarnos, sino que cumplía el propósito de mostrarnos qué santo y justo es Dios y qué pecadores que somos nosotros. Y es ahí entonces donde podemos ver la obra impresionante de Cristo. Por un lado podemos decir que su obra de gracia y verdad no eliminó la ley, sino que Él hizo cumplirla toda. Mateo capítulo 5, versículo 17, en parte hablando un poco de esto, dice, no piense que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir la ley y en su obra maravillosa la cumplió toda. No falló en ningún punto, ningún detalle, nada. Vez tras vez cumplió cada mandamiento y cada mandamiento y cada mandamiento. Y no había forma, pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años y todo perfecto. Obediencia tras obediencia, perfección absoluta en la vida del Señor. Nosotros a veces nos ponemos contentos cuando un día obedecemos más o menos bien. Imagínense todos los días. Y hoy nos dijeron bien claro en la escuela bíblica, no es que Él estaba por encima de las tentaciones, Él tuvo tentaciones. Y sus tentaciones fueron reales, porque era la única forma de poder ser nuestro representante. El libro de Hebreos nos dice, Él fue tentado en todo, pero ¿qué nos dice? Pero sin pecado. Por lo que al satisfacer toda la ley de Dios, la condenación que trae el resultado de no cumplirla no se aplica a Cristo. Y por consiguiente a Él sí se le otorgan las bendiciones de obedecerla completamente. Las bendiciones de quien cumple toda la ley
que fue dado allí cuando Moisés estuvo en el monte con el pueblo de Dios, en Cristo se cumplen todas. Y es aquí, hermanos, donde encontramos el primer gran resultado de la encarnación que nuestro texto menciona. Que los beneficios prometidos por obedecer en toda la ley que se le otorgaron a Cristo Jesús, los recibimos nosotros al creer en Él. ¿Qué tenemos que hacer para recibir eso? Nada. Por eso es que por medio de Cristo recibimos la gracia. Pero también es por medio de Cristo que aprendemos la única verdad que está a la vista. ¿Que cuál es? Que fuera de Él entonces no hay salvación. Se nos revela la gracia abundante de poder recibir solo por la fe y por gracia las bendiciones del cumplimiento de la ley que Él ganó, pero también se nos dice la verdad de que así como es tan cierto eso, es tan cierto que solo en Él hay salvación. Entonces, si por medio de la ley fuimos condenados, es por medio de Cristo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Maravilloso resultado de la encarnación. Si el Verbo no se hubiera hecho carne y no hubiera vivido la vida que nosotros no podíamos vivir, nadie podría ser salvo. Pero como Cristo vino e hizo esta obra verdadera de gracia, nosotros podemos tener esperanza. ¿Te has aferrado, hermano, a esta verdad? ¿Te aferraste a ella? ¿Te das cuenta que no hay forma de que te puedas salvar a vos mismo, sino que la única posibilidad que tenés es depositar tu confianza, o sea, creer en lo que Cristo hizo por vos? Y podés notar que progresar en la vida cristiana solo se trata de eso, de no confiar en tus logros, sino en lo que Cristo hizo por vos. Es importante que pensemos en eso porque siempre estamos con esa lucha de querer confiar en nuestro rendimiento. Pero ¿sabes qué? Nuestro rendimiento no nos sirvió ni antes de conocer a Cristo ni nos sirve hoy para la salvación. Solamente nos sirve aferrarnos a lo que Cristo hizo. Pero hay un segundo efecto, y este lo encontramos en la conclusión de esta introducción en el prólogo que Juan nos da. Versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como la encarnación cumplió con el propósito de revelarnos la gracia y la verdad, lo que nos está diciendo también aquí, que nos dio la posibilidad de ver al Dios invisible y de no morir en el intento. O sea, que no hay ningún ser humano capaz de soportar ver a Dios en toda su gloria y esplendor, pero Cristo maravillosamente nos lo dio a conocer. Comparemos Éxodo 33:20 con Colosenses 1:15. Dios hablando con Moisés y le dice: dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué se dice? Él es la imagen del Dios invisible. El que nadie podía ver porque el que lo miraría moriría, ahora se pueden ver en la gloria de Cristo. Él lo muestra. Y nadie murió por eso. Solo un destello de su gloria en el monte de la transfiguración lo dejó medio tambaleando. Pero Él pudo mostrarnos a Dios. Algunas versiones, por ejemplo la Biblia de las Américas,
también la Biblia textual. En vez de utilizar, aquí nuestro Reina Valera habla de el unigénito Hijo, versículo 18, por favor, Pau. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Pero la Biblia de las Américas, por ejemplo, no utiliza unigénito Hijo. Si lo puedes buscar, vamos a ver que utiliza el término unigénito Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Hay versiones que utilizan este término, en vez de hijo utilizan Dios. Y creo que está bien eso, porque le da un mejor sentido a lo que el apóstol está queriendo mostrar. Él está queriendo demostrar que Jesús es el Dios, que es el unigénito Dios, que estando en perfecta relación de comunión con el Padre, vino al mundo y nos reveló al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios Padre. El unigénito Dios, o sea, el Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y de ahí comprobamos también la idea que, ¿se acuerdan que expresaba en el anterior sermón? De que unigénito no se refiere a una creación única, sino a una relación única. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí el texto nos da la imagen de Jesús que estaba, ¿dónde? En el seno del Padre, como imagen de alguien que está muy cercano. ¿Ven? Unigénito no es creación única, sino una relación única, una relación perfecta, una relación que sobrepasa cualquier otro tipo de relación. Una relación que el Hijo tenía con el Padre, que lo hacía estar en el seno del Padre, recostado como una imagen, porque sabemos que Dios es Espíritu, pero es una imagen para entender el amor que había entre Padre e Hijo. Y aún teniendo ese amor decidió venir al mundo. El Padre lo acompañó en todo momento, pero tomó un poquito de distancia y vino a la tierra. Pero el Padre no se aguantaba y por eso más de una vez dice, este es mi Hijo. En conclusión entonces, hermano, el segundo efecto que el apóstol inspirado por el Espíritu decide presentar es que Cristo nos dio a conocer al Padre. El término griego aquí para dar a conocer, para mostrarnos, para revelarnos, es exegemai, que nos da la idea de sacar afuera algo y darlo a conocer. Es lo que hoy conocemos nuestro idioma como exégesis, pero ahí es exegemai, sacar afuera y dar a conocer. O sea que Cristo es quien interpreta a Dios para que el hombre lo entienda. De hecho, la palabra nos confirma que solo Él está calificado para interpretarnos a Dios, ya que nos dice que nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 27. Y entonces esto que te estoy diciendo es suficiente motivo para adorar a Dios por el Hijo. Todo lo que hoy podés saber del Padre es porque el Hijo en su gracia te ha querido revelar la verdad acerca de Dios. Si hoy podés conocer a Dios es porque el Hijo, que es el único que tiene la autoridad para interpretar y mostrarte al Padre, Él decidió mostrártelo. Todo lo que podés saber hoy del Padre es porque el Hijo te lo ha querido revelar. Y eso fue posible porque el Verbo se hizo carne. En resumen, el plan de Dios para redimir a los pecadores alcanzó su punto más alto en la vida terrenal del Hijo. La extensión de su obra tiene alcances eternos. Hoy sigue. Identificándose con el pueblo que amó y decidió salvar, hoy Cristo sigue siendo el Dios hombre. Por eso el mismo apóstol nos dice que lo vio ya en gloria en Apocalipsis como un cordero inmolado.
mostrando, sus heridas. ¿Se acuerdan que le mostró a los discípulos? Tocá mi herida. Yo, el que morí en la cruz. Ese cordero inmolado fue el mismo Señor que habitó entre nosotros, que parecía ser un hombre en apariencia física como cualquier otro, pero que era el Dios eterno. Dios habitó entre nosotros. Se cumplió lo que dijo el profeta, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Juan lo describe ya en completa gloria en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18. Nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice él, Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El cielo, hermanos, hoy le adora por su sacrificio, y su pueblo un día se unirá a ese canto celestial. Así lo expresó Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pensando en esto, hermanos, para terminar, ¿cómo no terminar este año adorando al Cordero, quien es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza? Adoremos hoy al Verbo de Dios. Oremos. Bendito sea.